Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de ver tanta gente presente y de muchas facultades, incluso de otras provincias. Eh, bueno, yo soy profe de la Facu de Comunicación, soy licenciada en Comunicación, soy magíster también y bueno, estoy con mi tesis de doctorado. Todavía no me recibí el doctorado, pero estoy ahí, estoy ahí. Así que, bueno, un gusto que me hayan invitado para, bueno, en realidad son algunas herramientas simples, básicas, y que, bueno, después se las vamos a compartir. Hice una pequeña presentación para explicarles y después esa presentación la transformamos en PDF y después les pido a los chiques de la agrupación que se las compartan, ¿bien? Perfecto, Sí, Mica. ¿Te sí, parece? Perdón que te corte, esperamos 2 minutitos más. por supuesto. Así ya arrancamos a las 10. Bueno, ahí se conectó Anita, también está Vid de Artes y Anita de Sociales. Sí, también igual estaría bueno, si les parece, antes de comenzar, quienes tengan como algunas dudas o consultas, nos puedan ir anotando directamente en la parte de mensajes, así al último, cuando Mica termine, las pueda responder directamente. Bien. Bueno, mientras esperamos que ingresen, cuéntenme, pueden abrir sus micrófonos, habilitar sus cámaras quienes quieran. Está bueno ver también rostros en esta virtualidad. Cuéntenme de qué carrera vienen, en qué momento de la carrera están, si están recién empezando, están haciendo la tesis. Bueno, cuéntenme, ¿quién se anima? Bueno, yo me animo. Bueno, yo soy Guada y estoy estudiando, bueno, comunicación, Facultad de Comunicación, estoy en segundo año ya, así que bueno, quería ver qué onda el taller. Bien, buenísimo. Gracias, Guada. Nada. Ahí veo algunos estudiantes del ingreso, de primer año también de comunicación. ¿De alguna otra carrera que no sea comunicación? Hola, buen día. Hola, buen día. Soy Brisa y estudio trabajo social. Bien, Voy por el segundo año y me venía viendo las técnicas de escritura y eso por los finales y los parciales. Más en todo esto de virtualidad no sabemos cómo qué esperan los profesores de uno. bien. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Sí, yo me quería presentar, mi nombre es Alejandra Pellegrino, quería comentarles de que yo soy licenciada en Artes y Tecnología de la Universidad de Quilmes y estoy cursando la maestría en Comunicación Digital y Audiovisual, y como se requiere una tesis y la verdad que estoy en la nada misma porque nunca hice una convencional, digamos. Este taller me viene bárbaro para poder tener las técnicas y para estar mejor preparada cuando me toque. Buenísimo, gracias, Ale. Después podemos hacer uno más específicamente de tesis también. Si Dani, después podemos hablar y hacemos uno más enfocado a la tesis. Este es de escritura académica y vamos a abordar, digamos, principalmente lo que es la escritura para un examen o un trabajo práctico, y que también eso permite para lo que son tesis, porque vamos a hablar de normas APA, etcétera. Uh-huh. ¿Bien? Sí, súper bueno eso, lo de apuntar después un taller puntualmente para tesistas. De hecho, bueno, por lo menos hablo desde comunicación, hay varios y varias inscriptos que son tesistas o están en proceso de tesis, así que poder hacer un taller así como súper enfocado para ese último trayecto de la carrera va a estar súper bueno. Dale. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima?
que la compu no muerde. Bueno, hola, yo soy Luz Escobar, soy de la carrera de Trabajo Social y estoy en mi tercer año. Y también es para poder afianzarme más a la hora de escribir trabajos prácticos, finales. Buenísimo. Hola, mi nombre Hola. es Melania, soy estudiante de tercer año en la Facultad de Sociales, de Ciencias Bueno, Políticas, y del taller espero más que nada mejorar mis conocimientos y adquirir más y nuevos en cuanto a redacción académica. Me parece que es muy rico, me quiero dedicar a la investigación, así me parece una buena oportunidad para seguir buenísimo. enriqueciéndome. Muchas gracias. No, por nada, Melanie. Gracias a vos. Bueno, algunas de las herramientas que vamos a hablar son, digamos, herramientas que en el mundo de la investigación se suelen utilizar mucho, así que buenísimo para que las puedas aprovechar. En mi parte de investigación yo me dedico, estoy en un programa de estudios sobre Medio Oriente y yo trabajo representaciones imaginarios entre América Latina y el mundo árabe islámico. Dani me conoce también del seminario de feminismo y bueno, así que algunas herramientas de investigación les va a servir también. Bueno, yo me presento rapidito porque pude entrar justo cuando estaban ustedes hablando. Mi nombre es Anita, estudio trabajo social, participo en Sur Sociales, así que con algunos ya he estado hablando. Me pone recontenta que seamos un montón, somos de varias carreras y también de varias universidades, hay gente también de la Universidad de Rosario, así que bienvenidos. Y bueno, cualquier duda, creo que Dani lo dijo al principio, podemos ir preguntando en el chat, nosotras si querés, después Mica al final te lo vamos recuperando esas dudas para ir ordenándolo y que vos puedas ir respondiéndolas si querés, o más dinámico. Y bueno, y si tienen alguna duda o alguna duda con el certificado, también nos pueden escribir o pueden preguntar acá, no hay problema para que se vayan todos seguros y no se queden con dudas. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, gracias, Ana. Sí, digamos, la charla está planteada en 3 partes, y luego de cada parte vamos a hacer un momento para salvar dudas, así que ahí les voy a pedir a ustedes que me hagan de moderadora si hay preguntas en el chat. Bueno, díganme si podemos empezar o no, ¿sí? Perfecto. Sí, comencemos, Mica. Bien. Les voy a presentarla. Bueno, antes que nada, el taller está pensado para que dialoguemos, así que tranquilos, tranquilas de poder habilitar sus micrófonos, no hay problema, me interrumpen en cualquier momento y luego en las instancias de que les consulte si tienen dudas, no hay ningún problema, ¿bien? Bueno, antes que nada quería saber cómo llegamos hoy. Bueno, justamente, el tema de la virtualidad y las clases actualmente siempre nos ponen el desafío y el reto de redactar y ponernos en situación de examen o de dar cuenta de lo que nosotras y nosotros sabemos. Bueno, ya estuvimos hablando más o menos esto de cómo venían y cuáles son sus perspectivas. Y el objetivo de este taller es que pasemos del miedo, ¿bien? Del miedo, del susto, o esa página en blanco que siempre se nos presenta cuando estamos trabajando, a poder tener las herramientas y poder sentirnos confiados de que lo vamos a poder superar, ¿bien? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la idea de un examen o un trabajo práctico, una instancia evaluativa, y lo que implica la comprensión de las consignas, ¿bien?
específicamente luego de para un trabajo práctico, cómo estructurar las respuestas o cómo estructurar un texto, básicamente, y los distintos tipos de cita que podemos utilizar, y luego vamos a hacer foco sobre las normas APA, ¿bien? Si luego, después, les queda alguna duda o les interesa profundizar sobre algún tema, lo charlamos y vemos y coordinamos algún otro taller específico como el que hablamos recién de redacción de tesis, ¿bien? Primero, el examen o un trabajo práctico o cualquier instancia evaluativa es una herramienta que se utiliza para dar cuenta de un conocimiento sobre determinado tema. Yo utilizo siempre con mis estudiantes, perdón, con mis estudiantes siempre utilizo la metáfora de que es una foto. La foto es un momento, es una instancia, es un anclaje espacio-temporal que determina lo que sabemos, ¿bien? Entonces, hay que tomar la instancia de examen o de trabajo práctico como eso, como un momento, y que no nos determine una nota numérica, nos determine como personas, sino más bien tomarlo como decir, bueno, me equivoqué en esto, sí, me equivoqué en esto, entonces a partir de eso puedo aprender o puedo mejorar, ¿bien? Siempre, cada instancia evaluativa tiene objetivos desde el cuerpo docente, y lo más importante es la comprensión de las consignas. Siempre tenemos, cuando empezamos en la carrera universitaria o en las distintas instancias de formación, siempre lo que se complejiza es la comprensión de la consigna y saber qué nos están pidiendo, ¿bien? Ahora, quiero saber que me digan ustedes cuál es el principal problema, cuál es el desafío que se enfrentan ustedes al abordar un examen, por ejemplo. Cuéntenme. Les escucho. La comprensión de consignas. El no saber cómo empezar la respuesta, perfecto. ¿Qué más? O no saber explicarse bien, porque por ahí eso resulta lo difícil, poder explicar el tema con tus palabras y que no te salga. Bien. Poder sintetizar. Hola. A mí me cuesta saber poner los límites en cuanto a qué necesita la consigna y qué no. Claro. Mi problema está en el explayarme a veces, y bueno, esto de intentar recortar sin que quede mal la redacción o perder contenido en sí de la respuesta. Bien, perfecto. En mi caso yo diría poder comprender también cuál es, porque siempre está como que la idea principal a responder, y después como que está a lo mejor lo que de alguna manera adorna o termina de darle forma, pero como poder distinguir entre lo principal de lo que se está pidiendo y lo que en realidad no, más que nada como eso pasa también en los resúmenes o en los trabajos prácticos. Perfecto. Lo que me cuesta a mí es interrelacionar los textos. O sea, sé lo que plantea cada autor, pero cuando me pide no comparar, sino explicar dos, ahí se me complica un poco. Bien. Perfecto. Bueno, en la virtualidad siempre nos encontramos con dos metodologías principalmente, un examen multiple choice o un examen a desarrollar, ¿bien? Vamos a ver algunas pequeñas claves para entender el multiple choice y unas pequeñas claves para el examen a desarrollar, ¿bien? Se nos presenta el examen con un enunciado. En este caso es un ejemplo X de un examen que realicé, y dice, el enunciado tiene una estructura, ¿bien? Entonces tenemos, digamos, que apuntar a un análisis, digamos, de lo que nos está diciendo, ¿bien?
acá está especificando, en este caso, en este ejemplo, un artículo de un documento, ¿bien? Y nos van a dar varias opciones. Entonces, cuando nos dan las opciones, acá vemos que todas estas opciones comienzan de la misma manera, ¿bien? Y siempre nos enfrentamos a decir, bueno, ¿cuál es la opción correcta, no? Entonces, lo que les propongo es lo siguiente, digamos. Esperen un segundo. Bueno. Es ver la estructura de la pregunta. ¿Qué tipo de preguntas nos está diciendo? Y ver qué pronombres interrogativos está utilizando. Aquellas que son de lengua seguramente saben lo que es pronombre interrogativo, pero en general si nos está preguntando qué, cuál, cómo, por qué, bien, todas lo que en comunicación se llama las 5W o las 5 preguntas básicas que se utilizan. Bueno, ver también con cómo empieza esa pregunta, ¿bien? Otro secreto para la multiple choice es, primero leer el enunciado, ¿bien? Sería este es el enunciado, y con la mano taparnos, en el caso de que estemos en la computadora, taparnos las opciones, y ver de qué manera puedo yo responder, yo pensar, y responder esa pregunta. Después, luego saco la mano y veo las opciones, y a partir de esas opciones, ver cuál se acerca más a la respuesta que yo había pensado. ¿Bien? Y luego, una vez que seleccionemos la opción, volver a leer, enlazar el enunciado con la respuesta que hemos seleccionado, incluso léanla en voz alta, a ver si tienen coherencia. Eso es un secreto, o a lo mejor algo tan obvio, pero la verdad que ayuda mucho leerla en voz alta, el enunciado con la opción que seleccionamos, para ver si hay coherencia y si coincide con lo que hemos estudiado. ¿Bien? Vamos al examen a desarrollar, que es como el foco, digamos, de este taller. Cuando tenemos que redactar, cuando tenemos que construir. Y volviendo a esto de los pronombres interrogativos, ver qué nos está preguntando. Si nos está preguntando quién, si nos está preguntando cuál, qué, cuándo, cómo, dónde. Bueno, identificar ese pronombre en el enunciado. Es súper importante porque nos va a ayudar a encontrar y a estructurar nuestra respuesta. ¿Bien? Y acá viene el tip. ¿Cómo estructuro yo la respuesta? A definir. Primero, vamos a pensar en otra estructura que la gente de comunicación seguramente lo conoce, que es la pirámide invertida, ¿bien? Entonces, yo, cuando voy a definir cuando voy a resolver una pregunta, primero recupero el enunciado. Si en el enunciado me dice, ¿cuáles son las características del, bueno, yo les voy a dar ejemplos de las clases que estoy dando. ¿Cuáles son las características del sistema mediático? Entonces, ¿cómo comienzo yo? Diciendo, las características del sistema mediático son las siguientes, ¿bien? Entonces, de esa manera recupero lo que dice el enunciado y empiezo a redactar. Luego empiezo a desagregar los conceptos que se me piden en ese enunciado y nunca se olviden de mencionar el nombre del autor, aunque sea, no hace falta que se acuerden el nombre y el apellido, con que se acuerden el apellido de ese autor o esa autora, es importante porque los conceptos no vienen del aire, ¿bien? Entonces, vincularlos a una persona siempre nos ayuda a definir el contexto y a definir en el momento en que se ha producido ese concepto. Una vez que nosotros definimos ese concepto, lo que podemos hacer es, para completar esa definición de concepto, es vincularlo con un ejemplo o con nuestras palabras. Les
cuento un ejemplo, por ejemplo. El concepto de sistema mediático viene de Denis de Moraes y significa pam, 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 pam. Es decir, apropiarse también de esto, de los conectores. Es decir, y ahí podemos dar nuestra versión o en nuestras palabras la definición de ese concepto. Y utilizar el conector también. Por ejemplo, lo podemos ver en pam, 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 pam. ¿Se entiende esta estructura? Digamos, la idea es esta pirámide invertida que nos ayude a estructurar. Incluso cuando ustedes estén estudiando y hagan sus propios resúmenes, una herramienta para poder estudiar es también esta propia estructura de pirámide invertida. Empezar por lo general e ir a lo particular. ¿Bien? Bueno, básicamente eso, en un examen. Ya vamos a ver en un trabajo práctico que nos sirve también para una tesis. Entonces, las claves, volviendo a las claves, ver la estructura de la pregunta, el tipo de pregunta que nos está haciendo, el uso de los pronombres interrogativos que decíamos, ¿bien? El qué, el cómo, el cuándo, cuál, quién, quiénes, ¿bien? Eso es central, ir analizando el enunciado de la consigna. La otra clave es el uso de conectores. Cuando nosotros redactamos, luego les puedo compartir, si quieren, un listado, tengo una tablita de conectores que les puede servir. Pero ir en esto de la pirámide invertida, ir estructurando, es decir, en primer lugar, en segundo lugar, por último. El conector, es decir, me habilita a dar, por ejemplo, con mis propias palabras, el concepto. Cuando tengo que contraponer, por ejemplo, dos autores, me sirve, por un lado, este autor piensa esto, y por el otro, este autor o autora piensa tal cosa. El conector finalmente, para poder darle un cierre, es importante darle un cierre siempre a las respuestas. Finalmente, el sistema mediático, podemos observarlo en tal cosa. Y el conector, en mi opinión, nos habilita también a dar nuestro parecer o dar una propia definición del concepto, es decir, recuperar lo que dice el autor o autora y transformarlo en un concepto desde nuestras palabras. Y como les decía recién, relacionar el concepto siempre es importante, o para extender, digamos, a veces nos queda muy corto la respuesta. Lo que podemos hacer con estos conectores, como es decir, por un lado, por el otro, o en mi opinión, nos permite relacionar el concepto que decía el autor o autora con la opinión o el ejemplo que querramos decir. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Buenísimo. Queda claro, la idea de la pirámide invertida me parece que es una herramienta muy útil para pensar no solo en los resúmenes propios cuando estén estudiando, sino también a la hora de elaborar un examen a desarrollar. Y ahora lo vamos a utilizar esta estrategia también para el trabajo práctico. ¿Bien? Ahora, el trabajo práctico, ¿qué es lo importante? Analizar la consigna. Si pide ejemplos, si pide relación, si pide el concepto y ir relacionándolo. Es clave también observar el verbo que se utiliza en la consigna. ¿Bien? Y como les decía, la respuesta vamos a utilizar esto de la estructura de pirámide invertida. Recuerden, los conceptos no son nuestros. No olvidar de nombrar, o por lo menos decir el apellido de los o las autores. Y también el tipo de cita, que es lo que vamos a ver.
Cuando hablamos de identificar los verbos, el verbo siempre nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer, ¿bien? En este caso tenemos explicar, determinar, clasificar, justificar, enumerar, desarrollar, relacionar. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes cuando les dicen explicar? Elaborar. Sí, Sofía. Elaborar un concepto y poner ejemplos para que se entienda, para que el otro entienda el concepto. Perfecto. Yo ahí tengo una confusión por ahí. Explicar es parecido a desarrollar, ¿no? Como explicar, Sí, ampliar sobre el tema. Exacto. Sobre lo que te pide la consigna. Exacto. A lo mejor en desarrollar lo que nos piden es una profundización o incluso una profundización más detallada de los conceptos, y en explicar, si dice explicar brevemente, generalmente explicar va junto con algún adverbio, entonces dice explicar brevemente, ¿qué nos está diciendo? Bueno, desarrollar el concepto, bien. Justificar, por ejemplo. Decir el por qué. O sea, no. Me parece. El justificar, por ejemplo, se utiliza mucho en el verdadero o falso. Bien, cuando les dan alguna pregunta en un examen con les dicen verdadero o falso y justifique. Bien, el justificar quiere decir dar argumento. ¿Cómo yo argumento? Doy el concepto, y ese concepto tiene que validar o no, o contradecir la afirmación si es verdadero o falso. ¿Bien? El justificar quiere decir argumentar, y argumento a partir de las herramientas conceptuales que he aprendido. Y también puedo justificar mi decisión a partir de mi propia opinión. ¿Bien? Enumerar. ¿Qué piensan? Enumerar. Y por ejemplo, si tenemos que nombrar una lista de características sobre algo en particular, mencionamos uno por uno, o sea, las enumeramos, valga la redundancia. Exactamente, hacemos, cuando nos dicen enumerar tenemos dos opciones, ¿bien? O las hacemos en forma de ítems, que a muchos docentes, en realidad la cuestión de poner en ítems, a veces dice, no hagan ítems, desarrolle, bien. Cuando enumero, ¿qué herramienta puedo utilizar para enumerar y que sea desarrollar? Los conectores. Entonces digo, en primer lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, por último, finalmente, ¿bien? Todos estos que nos den orden. Entonces nos permiten ordenar esto de enumerar o incluso de clasificar. ¿Se entiende? Y relacionar, cuando nos dicen relaciones, entonces ahí lo que tenemos que hacer es tomar el ejemplo, tomar el concepto y vincularlo con un ejemplo. Siempre el ejemplo, ¿cómo lo vinculo con un ejemplo? Tengo el concepto, ¿bien? X, el concepto en este caso, por ejemplo, que decía el sistema mediático. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Esto lo podemos relacionar en la vida cotidiana con los monopolios como el grupo Clarín, el grupo X, el grupo América, el grupo... ¿Se entiende? Yo les estoy dando ejemplos de comunicación, pero bueno, seguramente se pueden adaptar a cada una de sus carreras y a sus contenidos. El relacionar implica, cuando doy el ejemplo, no solo lo menciono el ejemplo, sino que trato de decir, bueno, vemos exactamente una comparación, Cande. En el ejemplo,
yo lo que digo es, vemos el ejemplo en tal cosa, porque el grupo Clarín, y ahí lo que digo es, el grupo Clarín es un sistema mediático porque pim, 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 pim. Y lo voy vinculando con las características de un sistema mediático, por ejemplo. Eso es cuando me piden relacionar. Entonces, es clave entender justamente los verbos que nos están pidiendo, o el verbo que está explicado en la consigna y ver qué es lo que nos están pidiendo. Luego les voy a compartir, cuando los chicos de la agrupación les manden el PDF de esta presentación, voy a adjuntar un listado de conectores para que ustedes lo tengan a mano, y ustedes cuando hagan sus resúmenes, los pueden ir utilizando y de esa forma van a ir aplicando esos conectores, ¿bien? Entonces, de esa forma van a ir adquiriéndolos mucho más fácil. Volvemos a la misma estructura. La pirámide invertida nos sirve para estructurar el texto. Entonces, cuando nos dice la consigna del trabajo práctico, recuperamos la consigna, desarrollamos la respuesta y lo vinculamos con un ejemplo y darle un cierre, ¿bien? Es como contar una historia. El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Se entiende? La estructura de cómo narramos un cuento nos sirve también para pensar cómo estructurar una respuesta. Bien. Ahora vamos a ver los tipos de cita, que seguramente clasificaciones hay. Sí, los de las chicas de la agrupación se los van a mandar, porque seguramente ustedes se inscribieron en un formulario, supongo, y entonces por esa vía se los van a mandar. La cita lo que nos permite es validar lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque siempre hay una fuente de la cual obtenemos esa información, y también la cita es la forma de validar nuestra palabra a partir del concepto de una autoridad, que es estas autores. Bien. Clasificaciones de citas pueden encontrar miles, de acuerdo al lugar. En España se les dice una forma, en Latinoamérica se les dice otra, pero básicamente son como estos tres grandes grupos. La cita directa, que siempre es la que va entre comillas, y no se modifica nada, se extrae textualmente del texto. Para los exámenes exámenes en donde tenemos que dar cuenta de nuestro conocimiento, generalmente la cita directa no la utilizamos, pero sí para un trabajo práctico para validar nuestros argumentos. La cita indirecta, no se utiliza la comilla y es una forma de recuperar las palabras de esa persona sin modificar, ojo, sin modificar el sentido. Se conjuga el verbo o se modifica el verbo para darle sentido a la expresión que está queriendo decir esa persona. Ya lo vamos a ver en ejemplo, ¿bien? Y la cita mixta. La cita mixta es, yo tengo un texto y de eso elijo lo principal o lo clave o las palabras claves, y eso va a ir entre comillas. Y lo secundario, vinculado a esa cita, se parafrasea o que es lo propio de la cita indirecta. Es una mezcla entre cita directa e indirecta. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a ver tres ejemplos. Esto es de una nota periodística. Estoy feliz de poder volver a hacer televisión, aseguró la modelo Mónica Ríos. ¿Bien? Esta sería una cita. ¿Qué tipo de cita? Directa. Directa. Perfecto. Bien.
En vez de aseguró, puede decir dijo, puede decir un montón de verbos, ¿bien? Acá nos encontramos con otra cita, dice, la modelo Mónica Ríos aseguró que se siente muy afortunada de volver a tener la oportunidad de formar parte de un programa de televisión. ¿Qué tipo de cita es? Indirecta. Perfecto. Si ven aquí, desaparecen las comillas, mantengo que él aseguró y mantengo el sentido, digamos. Se siente muy afortunada de volver a tener la oportunidad de formar parte de un programa. Se mantiene el mismo sentido de la frase de la cita directa, pero es un recurso que podemos utilizar para no citar textualmente las palabras de esta persona. Y aquí nos encontramos, dice, otro tipo de cita sobre el mismo ejemplo. La modelo Mónica Ríos reconoció que tiene muchas ganas de volver a hacer televisión, una oportunidad que espera hace mucho tiempo. Dijo también que piensa aprovechar el desafío para probarse en nuevas facetas. Aquí vemos la mezcla, ¿bien? Que les decía recién, la cita mixta. Enfoca lo central, lo principal, que es que Mónica Ríos considera que es una oportunidad, entonces lo enfoca como central, y lo de nuevas facetas. Y luego lo hace como indirecta la cuestión de volver a hacer televisión. ¿Qué es lo principal? Saber que, en este caso, digamos, el sentimiento de esta persona, que es una oportunidad que espera hace mucho tiempo, y probarse en nuevas facetas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, está todo muy claro. ¿Sí? Buenísimo. A ver, espérame un segundo que... ¿Está? Bueno. Y ahora vamos a ver, esto de las citas nos va a servir para hablar del cuco, el cuco más grande que tenemos como investigadores, o cuando hacemos un trabajo práctico, es las normas APA. ¿Qué es esto de las normas APA? ¿Me están hablando en chino? No. Las normas, digamos, el universo académico y de publicaciones académicas ha determinado como ciertas reglas, ¿para qué? Para que nos entendamos todos sobre quién estamos hablando y quién dijo qué cosa, ¿bien? Entonces, las normas APA es un sistema que nos permite, que nos normatiza, como dicen las palabras normas, nos normatiza dar y expresar el origen de las fuentes de un trabajo, de citar y de hacer las referencias bibliográficas cuando construimos la bibliografía, ¿bien? Normas, hay miles, como escuelas, como universidades. La APA es la norma que ha creado la Asociación Norteamericana de Psicología, ¿bien? Y es en estos tiempos, es la que más se utiliza en ciencias sociales. Después van a tener, por ejemplo, la Chicago, que se utiliza en humanidades. Bueno, ahí ven en ese pequeño cuadro cuáles son las principales que se utilizan. Hay muchísimas más normas, pero eso son, digamos, como las que más se utilizan. ¿Qué es lo importante en tener en cuenta? Que la norma APA es un sistema de citas que se le dice autor-fecha, ¿bien? Esto es importante saber que APA es autor-fecha, porque eso nos va a ayudar una vez que estemos redactando. ¿Qué quiere decir? Que cuando citemos vamos a utilizar el apellido de ese autor o esa autora y la fecha que ya vamos a ver, ¿bien?
¿Cómo vamos a utilizar las normas APA en cada tipo de cita que vimos recién? ¿Bien? Para los tipos de citas directas o mixtas, cuando escribamos una cita directa o mixta, ¿bien? Tenemos que primero distinguir dos cosas. Si es una cita corta, es decir, esa cita tiene menos de 40 palabras, o si es una cita larga, que tiene más de 40 palabras. ¿Bien? ¿Cómo la bueno, esa distinción primero. Cuando hacemos citas cortas, es decir, que tienen menos de 40 palabras, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este ejemplo, al analizar resultados y según la opinión de Roque, entre paréntesis 2014, dos puntos, gran parte del desarrollo, cerramos comillas, página 22. Bien, como les decía, las normas APA son un sistema de citas que plantea autor y fecha. Como ven acá, dice Roque, que es el apellido del autor, y entre paréntesis vamos a poner el año de esa publicación, de donde sacamos esa cita directa. ¿Bien? Recuerden, cuando es una cita directa siempre va entre comillas, y al finalizar la cita cerramos con el número de la página de esa publicación. En caso de que tengamos un autor o una autora que tiene más de una publicación en el mismo año de producción, lo que se hace es poner, en este caso, Roque, entre paréntesis, 2014A, 2014B, 2014C, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo a si tiene muchos artículos, libros, lo que sea, vinculados con este autor y que justo sean del mismo año. Otra forma de utilizarla, esta cita con norma APA, es al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que, dos puntos, gran parte, y ahí estamos recuperando una cita o haciendo el uso del concepto como una argumentación a los resultados que encontramos. Bien, estamos utilizando las palabras de autoridad de este autor o autora y los estamos utilizando para justificar, bien, y en este caso, como no lo mencionamos antes, lo que hacemos es la cita y utilizamos Roque, 2014 y puede ser página 22 o también lo que se pone es 2014, punto y coma, 22. Eso depende de la versión de normas APA que cada revista, cada publicación se le solicita. Para una tesis, para un trabajo práctico, pueden utilizar el P22, eso no hay ningún problema, porque no hay un tipo de edición de norma que se esté establecida. Cuando ustedes quieran publicar un artículo en alguna revista académico-científica, chequeen qué tipos de normas APA y qué edición se está utilizando, y siempre en la revista va a haber alguna aclaración respecto a esta forma. ¿Bien? Ya las normas APA tienen la última es la 7ª edición, pero generalmente lo que se está usando ahora es entre la 5ª y la 6ª. ¿Bien? Después les voy a compartir también un detalle de eso junto con este PowerPoint, con esta presentación. ¿Bien? Las citas largas, cuando tenemos más de 40 palabras, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Dice Roque, que es el apellido de este autor, entre paréntesis el año, en el libro, y cuando ponemos un título de un libro, se pone en cursiva, afirma lo siguiente, dos puntos. Cuando tenemos una cita que es de más de 40 palabras, lo que se hace es, se va a párrafo aparte, generalmente va como un interlineado más pequeño y una letra más chica, ¿bien? Y va sin comillas, cuando es más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque ya hay un destaque especial en la tipografía. Y al final se le pone el número de página. No le pongo el autor porque ya los mencioné acá, el autor y la fecha. Ya los mencioné acá.
Entonces pongo solo el número de página. Página, tanto. Y la otra forma es, por ejemplo, para explicar el desarrollo de la minería y su aporte al Perú, podemos recuperar lo siguiente. Y acá tengo una cita, también, que es más de 40 palabras, como les decía, va en párrafo aparte, suele ir con sangría, esto está determinado, y si no se los determinan en un trabajo práctico o en una tesis, utilicen una sangría de, ¿vieron la reglita de Word que dice 1 o 2 puntos arriba? Bueno, córranlo 1 o 2 puntos y siempre justificado. Y al final de la cita, recuerden, esta cita va sin comillas y va al final el apellido, el año y el número de página. Entonces, cuando utilizamos normas APA, en citas cortas utilizamos las comillas y en citas largas no utilizamos las comillas. ¿Bien? Cuando utilizamos cita indirecta, tenemos dos formas de utilizar cita indirecta. Cita indirecta, ¿qué quiere decir? Que recuperamos las palabras del autor, pero sin hacer una cita textual de lo que está diciendo. Hacemos una paráfrasis. ¿Bien? ¿Cómo determinamos si hacemos cita directa o indirecta? Cuando son centrales para la argumentación de nuestro trabajo práctico, o sea que son autores súper importantes, o por ejemplo, la indirecta lo podemos utilizar cuando hacemos un estado de situación o un estado del arte, que se llama en las tesis, por ejemplo. Podemos utilizar cita indirecta para mencionar trabajos que se están haciendo en el campo, y la directa para trabajos que son centrales o principales que son centrales para el desarrollo de toda nuestra tesis. ¿Bien? La indirecta, tenemos dos formas. Podemos decir, según el autor, el apellido del autor y el año, el desarrollo del Perú se debe en gran medida, y ahí hacemos una paráfrasis, es decir, sintetizamos en una oración el argumento del autor, y lo hacemos con nuestras palabras. ¿Bien? O la otra forma es, sin mencionar el autor, cuando el foco es, en este caso, en el primer caso el foco está en darle importancia a que es el autor el que está diciendo esto. Y acá, en esta segunda situación, ¿cuál es el foco? Es Perú. Entonces, si estamos hablando de Perú, lo central sería, por ejemplo, el desarrollo del Perú se debe en gran medida, y ahí hacemos la cita como, en este caso no iría, perdón, ahí se me mezcló, no iría el número de páginas, ¿bien? Iría en gran medida a las diferentes reformas económicas en sostener una minería sustentable. A ver, espérenme un segundo que lo corrijo. Lo voy a corregir. El número de página lo vamos a utilizar solamente. El número de página lo vamos a utilizar solamente cuando hacemos una cita entre comillas o una cita directa, ¿bien? Cuando hacemos indirecta no ponemos el número de página, porque no estamos haciendo una cita textual. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Yo quería preguntarte, más bien decir, en las citas, cuando yo hago cuando un trabajo práctico o una evaluación que tenga que hacer, las citas que hago, las hago con cursiva y entre comillas. Y, o sea, ¿puedo hacerlas entre comillas y cursiva en cualquier momento de las citas? O sea, las citas no van en cursiva. No van en cursiva. Lo que va en cursiva, cuando ustedes hacen un trabajo práctico, lo que va en cursiva es cuando utilizan una expresión o un concepto, cuando quieren remarcar un concepto o una expresión específica.
Las citas no van en cursiva. Cuando son citas cortas se ponen entre comillas y cuando son citas largas, es decir, más de 40 palabras, van en un párrafo aparte, con un interlineado más reducido, con sangría y sin comillas. Esas son las normas APA. Gracias. Yo tengo una duda, por ejemplo, cuando vos querés citar un texto que adentro tiene como el autor citó a otro autor, o sea, como una cita dentro de otro autor. Lo que haces es, en este caso, volvemos al ejemplo, lo que podemos hacer es, en realidad hacemos foco sobre el autor que está hablando, ¿bien? Entonces, si yo tengo un libro de un autor o autora, y ese autor o autora está citando la palabra de otro autor o autora, ¿bien? Me fijo cuál es la referencia que utiliza, ¿bien? Entonces lo que digo es, por ejemplo, me fijo la referencia y pongo Roque, entre paréntesis, 2014, cierro paréntesis, y cuando voy a poner el número de página, pongo citado en el autor o la autora, el apellido del autor o autora del libro donde saqué esa cita, el año y la página. Muy bien, gracias. Me dijiste que entonces citado en apellido del autor o autora, año y página. Y bien, vos gracias. luego en las referencias, vos vas a citar, en las referencias vas a poner el libro de donde sacaste esa cita, ¿bien? Ahora vamos a hablar de las referencias bibliográficas. La referencia es cuando al final del trabajo o tesis hacemos el listado de todas las bibliografías. Disculpe, profe, o sea que el primer autor que debe salir es el que es mencionado por el autor de nuestro libro o el que escribió el libro. No, porque nosotros estamos haciendo referencia, haciendo referencia al autor o autora que dice esas palabras. Entonces, supongan, yo tengo un libro que dice que lo escribió Martínez. Y en ese libro de Martínez cita a Roque. Entonces yo digo, Roque, 2014, y eso lo voy a encontrar en el libro de Martínez, dice al respecto, copio la cita y al final pongo citado en Martínez 2019 y el número de la página donde está citado. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno, cuando armamos una bibliografía, es decir, cuando vamos a hacer el listado de todas las herramientas que utilizamos, todas las fuentes, está bueno, si se puede, a lo mejor hacer, vamos a hacer una distinción, lo que vamos a hacer ahora es una distinción de qué tipo de material estamos utilizando. Depende, a lo mejor en las tesis es posible que hagamos una separación, digamos, libros utilizados, artículos, audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los trabajos prácticos o en los artículos académicos generalmente no piden esa distinción de tipos de material. A lo mejor en una tesis sí se suele pedir que se haga esa distinción. Entonces, ¿cómo armamos la bibliografía al finalizar del trabajo? Cuando tenemos un libro, ponemos el apellido, coma, la inicial del nombre, ¿bien? Si es un libro que tiene muchos autores y se los mencionan a todos los autores, tenemos que poner todos los autores, ¿bien? Tal cual se los menciona. Hay ediciones
que son, que no dicen los nombres de autores, que es una recopilación, por ejemplo. Entonces ponemos el nombre, generalmente hay un coordinador de la recopilación, se pone ese nombre. El año iba, el título del libro va en cursiva, acá no me lo cambio. El título del libro va en cursiva, ahí lo corrijo, espérame un segundo. Profe, una pregunta, ¿el Sí. apellido tiene que ir en mayúscula todo? Porque he visto que en algunas referencias lo hacen. Exacto, puede ir en cursiva o no, en mayúscula o no, eso depende de, digamos, de las indicaciones. Bien. Normalmente no van en mayúscula, pero se suele utilizar, depende de las indicaciones que dé, si es un artículo académico, fíjense que en las normativas que dice la revista, les suele parecer que el apellido tiene que estar en mayúscula. ¿Bien? ¿Y si hay más de un autor, tienen que ir en orden alfabético? En el orden en que aparecen en la publicación. Bien. Cuando son varios autores, escuchen esto porque me olvidé agregarlo y me hiciste acordar, Sofi. Cuando son varios autores, en las referencias pongo todo apellido inicial, punto coma, apellido inicial, punto coma, ¿bien? Y cuando voy a citar ese texto, en la cita lo que hago es, en el paréntesis, el apellido del primer autor y pongo et al, creo que era, ya les voy a confirmar, et al, que quiere decir, y el resto, digamos, ¿bien? Para no poner los 200 textos. Si es una publicación de alguna organización, se pone el nombre de la organización. Ejemplo, UNESCO, ONU, ACNUR, y se pone el nombre completo y entre paréntesis las siglas. ¿Bien? Profe, yo tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, cuando vos citas un material de cátedra que no tiene autor, o a veces que no suele tener autor o no suele tener fecha, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, como es un material de cátedra, lo que puedes poner es la sigla, en vez del nombre, poner la sigla AA con mayúscula, punto BB, punto, que quiere decir autores varios. Bien. Pones la fecha, el año. Si no tenés el año, fíjate de qué año fue publicado o de material de cátedra, digamos, para qué año lectivo estuvo. Y pones, cuando pones editorial, o luego del título en cursiva, pones material de la cátedra. Bien. Después del nombre, el título del libro en cursiva, pones material de la cátedra, etcétera. ¿Bien? Profe, una duda. En cuanto a citar conferencias o, por ejemplo, me entregaron consignas ayer y podés citar hasta las clases de ellos, pero no te especifican cómo haces la cita. O sea, nos piden que hagamos citas de conferencia o de las mismas clases que dieron ellos, pero en APA no especifica cómo citar, y una de las pautas de trabajo es que si no citamos el material no nos aprueban si no está bien citado. Así que tenía esa duda en cuanto a cómo citar tanto conferencias como clases. Bien. ¿Esa conferencia o clase es un video o es un material teórico o un material escrito? Video. Bueno, ¿y está colgado en YouTube? No. Está en la plataforma del aula, por ejemplo. Bueno, perfecto. Eso lo que vas a hacer, ahora vamos a ver cuando trabajemos material multimedia, vamos a ver y vamos a hacerme acordar de que repasemos esto de conferencias, ¿bien? Buenísimo, gracias, profe. Cuando tenemos un capítulo, un libro, ¿bien? Apellido, nombre, año, como siempre, ponemos el nombre del capítulo entre comillas,
y luego coma. En 2 puntos, si el libro es del mismo autor que el capítulo, ponemos directamente el título. ¿Bien? Título en cursiva. El número de página donde se encuentra ese capítulo, de tal página a tal página, el lugar y la editorial. Si el autor del libro es distinto del autor del capítulo, luego del en ponemos apellido, nombre del autor del libro o autora y el título en cursiva. ¿Bien? Cuando tenemos una revista, volvemos. Apellido inicial del nombre, el año, el título del artículo, entre comillas, el nombre de la revista en cursiva, el lugar y la editorial. ¿Bien? Si alguno de estos, si el libro o la revista, bien, no es un material impreso, sino que es recuperado de la web, al final, luego de editorial, lo que se pone es recuperado esta frase se pone, recuperado entre la fecha, digamos sin paréntesis, sino que les pongo la fecha, recuperado la fecha, y año de, y va el link, de dónde encontraron ese material. Eso es si ese material, libro o revista, es sacado de la web, que generalmente es lo que sucede. Recuerden chequear siempre que los links estén, que se puedan recuperar, que sean, digamos, que se puedan revisar. ¿Bien? No, cuando es el libro, por ejemplo, es un libro o una revista que la sacamos de internet, el año en que se hizo va a estar al principio, pero al final vamos a poner recuperado el día que lo descargamos a ese archivo, ¿bien? Y el link. Y si no, le ponen una fecha estimada. Si no se acuerdan del día, le ponen una fecha estimada. Bueno, más o menos, yo estuve haciendo el trabajo de la exploración bibliográfica en el mes de mayo. Bueno, busco una fecha más o menos en el mes de mayo. ¿Bien? Si no han anotado la fecha tal cual. Profe. Sí, Sofía. 2 preguntas. Si yo cito de un blog, por ejemplo. Ahora lo va. Ah, bien. Ahora lo vamos a ver. Sí, sí. Y la otra era, si en algún caso no tiene fecha, ¿tengo que aclararlo? Gracias, Sofía, por hacerme acordar. Si no tienen año o fecha, lo que se pone en el entre paréntesis es S.F. que quiere decir sin fecha. ¿Bien? Cuando sacamos una nota periodística, un artículo periodístico de un diario digital, por ejemplo, o de un blog, ¿bien? Lo que hacemos es apellido inicial de la persona, de la autora del artículo, el año y el día se pone, el título de la nota entre comillas, coma, el nombre del periódico del blog, punto. Recuperado la fecha y el link después. ¿Bien? Y algo clave que muchas veces no sabemos cómo hacer, y más cuando el tema que las normas APA es algo anterior a las redes sociales, y muchas veces investigamos o hacemos trabajo de campo vinculados a las redes sociales, ¿cómo citamos un tweet o una publicación de Facebook o un video de YouTube o algo de Instagram? ¿Cómo citamos? Ponemos el nombre de la persona o del grupo o si es una organización, si es una fundación, etcétera. Entre corchetes el arroba y el usuario. Día, mes y año. Se pone el contenido de la entrada, o sea, el título, si tiene un título, se pone
en cursiva, se incluye los hashtags, se utiliza hashtag, y entre corchetes se utiliza descripción audiovisual. ¿Qué quiere decir descripción audiovisual? Si ponemos posteo, digamos, si es un video de YouTube, ponemos video. Si es un tweet, ponemos tweet. Si es una publicación en un feed de Instagram, ponemos feed. Si es un story, ponemos story. Si es en Facebook, es un posteo. Y si es un story de Facebook, porque ahora Facebook tiene historia también, ponemos story. Nombre de la red social, ¿bien? Y el link de donde se puede acceder a eso. ¿Bien? Esto es una manera de citar todo lo que es redes sociales según normas APA. En caso de que sea una historia que puede desaparecer a 24 horas, ¿deberías juntar la captura de la historia? Sí, posiblemente sí. En una tesis, en un trabajo va en la parte de anexos. Haces una captura de todo ese material y lo vinculas como anexo. Bien. Profe, ¿podría volver 2 segunditos a la diapositiva anterior, por favor? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ahí les dejo copiar. Profe, otra duda que puede ser un poco tonta, pero me ha pasado. Cuando la nota, el título de la nota tiene comillas ya en el título, y uno está poniendo comillas para citarla. ¿Se pone doble ahí adentro otra comillas? No, lo que tenés la herramienta es que es una apóstrofe. Que se utiliza el apóstrofe del inglés, digamos, cuando vos citas, digamos, cuando vos querés hacer una cita, abrís y cerrás con comillas. Pero si dentro de esa cita hay como otra cita, lo que utilizás no es de nuevo comillas, sino como unos apóstrofes, que es como la tilde de cuando ponemos los años 90, que ponemos 90, el apóstrofe y la S en inglés. Bien, bueno, utilizamos ese apóstrofe que generalmente está en el teclado al lado del 0. Genial, gracias. Bien. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Sí, a mí me había quedado una duda de cuando hablaron de cómo citar algo que es, digamos, material de cátedra, al momento de hacer las referencias, no llegué, digamos, como a notar bien cómo era el tema de hacer las referencias. Si podrías repetir eso. Bueno, dale. Las referencias, si es un material de cátedra, generalmente tiene un coordinador, ¿bien? El autor o autora o autores de ese material de cátedra son coordinadores, ¿bien? Entonces, a ver si vamos a hacer una cosa. Esperen un segundo. Vamos a entrar acá. Voy a copiar esto y lo voy a escribir acá. Cuando hacemos un material de cátedra, lo que hacemos es, por ejemplo, apellido y nombre, el año. En este caso, iría el nombre, si tiene un nombre, bien. Y acá iría sin cursiva. Material de cátedra. De la cátedra. X. Bien. Si en este caso no tendría editorial, sino ponen el nombre de la materia, la facultad y la universidad. ¿Bien? Lo mismo pasa con las tesis. ¿Bien?
Para las tesis iría segundo. Para las tesis iría el título de la tesis, y acá iría la leyenda tesis para la licenciatura, el título que sea, bien, licenciatura, el máster, el doctorado en X, la facultad, la universidad y el lugar, ¿bien? Sí, buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno. Y por último, acá les traigo la chapa, como decimos, el plus. ¿Qué les traje? Aplicaciones para utilizar con las normas APA. Herramientas que les simplifica esta cuestión. ¿Cuándo utilizamos las aplicaciones? Cuando son, por ejemplo, tesis, cuando utilizamos investigaciones que tenemos que hacer una exploración bibliográfica y que tenemos una infinidad de trabajos muy grandes. Generalmente para un trabajo práctico son 10, entonces los podemos hacer manualmente o podemos utilizar esta herramienta también, pero cuando tenemos una tesis a veces leemos tantos artículos o leemos tantos trabajos que a veces se nos pierden. Y es una forma de utilizar, digamos, las nuevas tecnologías en esto del que antiguamente se hacían fichas, ¿bien? Seguramente muchos de ustedes hacían fichas, bueno, ahora tenemos estas herramientas. Podemos utilizar, para los principiantes, podemos utilizar el Word, y aquellas que se animen un poco más, podemos utilizar dos aplicaciones que son muy utilizadas en el ámbito de la investigación, que es Zotero y Mendeley, ¿bien? En el Word, ¿cómo van a usar? Ustedes van a entrar en la pestaña de referencias, ¿bien? Y acá van a tener un área que se llama citas y bibliografía. Acá van a tener en estilo, si ven, dice estilo y dice APA, y ahí van a tener varios sistemas, como les comenté que existen varios sistemas, está el Chicago, etcétera. Ustedes determinan qué sistema, ¿bien? Ahí está armado en APA. Lo primero que tienen que hacer es administrar fuentes, ¿bien? Entonces se les va a abrir otra ventana y van a abrir en nuevo y van a ir cargando, y ahí dice tipo de fuente bibliográfica, si es un libro, si es una revista, todo, y van a ir cargando los datos. Esto es para principiantes o para si tienen un trabajo con poca bibliografía, ¿bien? Un trabajo práctico que tienen a veces 10 o 15 y bueno, lo van cargando acá. Una vez que los cargan en esta ficha, lo que hacen es, cuando van citando, le ponen insertar cita, ¿bien? Y ahí les va a desplegar toda una columna en donde van a encontrar el autor y directamente ya les va a poner apellido, el año y todo cómo se cita en normas APA. Y al finalizar el trabajo, cuando le hacen clic en bibliografía, y en bibliografía les va a tirar todo el listado de las fichitas que hicieron ustedes acá según normas APA. ¿Bien? Acá en el PDF que les voy a enviar, bueno, tienen un tutorial, acá les linkeé un tutorial de cómo se utiliza con el paso a paso. ¿Bien? La otra herramienta, Zotero.
Zotero es una aplicación que se utiliza, que está para, yo lo utilizo en Firefox, no recuerdo si en Google Chrome, calculo que sí, ya se debe haber actualizado. ¿Cómo se utiliza? Tiene un plugin, ¿saben lo que es un plugin? Como una herramienta que se pone acá en la barra, en el navegador, y cada vez que buscan un artículo, bien, ustedes buscan un artículo en Google académico, etcétera, le van a hacer clic a ese plug y les va a guardar la ficha automáticamente de la ficha de ese artículo. Entonces, el software lo que va a hacer es guardarles, va a generar como una base de datos de toda la documentación, y después tiene un plugin que se vincula a Word. Entonces, directamente de esa base de datos les van a poder arrastrar todos los datos al Word o al trabajo que estén redactando, y allí lo vinculan si es normas APA o la norma que estén utilizando. Pero es una forma de registro de toda la exploración bibliográfica. ¿Bien? Igualmente, acá tienen un tutorial, que es un videito de YouTube, para que ustedes puedan aprender cómo se utiliza. Y en Mendeley es exactamente igual que el Zotero, nada más que tiene, a lo mejor ven que acá hace como un listado de los artículos, va con la fecha y todo, y acá hacen la ficha y la pueden ir completando, incluso. Y tiene también, digamos, un plug para Word. Digamos, el uso de Zotero o Mendeley es indistinto, son cualquiera de los dos, digamos. Es como el Boca o River en el ámbito académico, ¿bien? Es como cada uno utiliza el que más les interesa. Igualmente, acá van a tener un tutorial para empezar a usarlo. Son tutoriales, digamos, para el que recién comienza. Igualmente en YouTube van a encontrar un montón si quieren funciones más avanzadas. Bueno, logramos sacarnos el miedo con las normas APA, con la citación, cómo redactar. Sí, profe. A mí me quedó una última duda que se me acaba de ocurrir. Sí. ¿En qué caso podemos usar notas al pie de página y cómo las citamos también? Bien. En normas APA, las notas al pie generalmente son para explayar alguna temática secundaria, digamos, para que no se vuelva extenso el texto principal. ¿Bien? En normas APA, las notas al pie no es para citar, no es sino para hacer referencia a, por ejemplo, si en el texto estamos hablando de Bourdieu, podemos hacer en una nota al pie, por ejemplo, vincular a autores con norma APA, apellido y año, autores que critican alguna teoría de Bourdieu. ¿Bien? Bien, bien, bien. Pero normas APA no se utiliza la nota para citar, sino que es para ampliar contenidos del texto principal o para darles, como les decía, para darles mayor información. Donde sí se utiliza, por ejemplo, las notas, es en Chicago. ¿Bien? Que ahí se usa el ibidem, seguramente lo habrán usado, lo habrán visto, el ibidem, toda esa notación, en nota al pie. Bueno, eso es más del sistema de Chicago. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hay que hacer la parte de bibliografía, que hay que colocar ahí todos los textos, ¿va en orden alfabético o es por orden de aparición? Orden alfabético. Siempre orden alfabético. ¿Tanto Mendeley como Zotero también lo hacen en orden alfabético? ¿O exactamente. Hay que... No. Perfecto. O en todo caso,
tiene la función de ordenar en orden alfabético en Word. No sé si la conocen. Genial. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? Hola, yo tengo una duda. Sí, Ariana. Yo la otra vez tuve que hacer un informe y cité de Canal Encuentro, que estaba en YouTube. Sí. ¿Eso cómo se cita? ¿Cómo se arma la cita para que quede bien? Porque no tenía el número de autor, era un informe de la historia argentina. Bueno, en ese caso lo que haces es, si un video, tenés como que hacer una investigación un poquito más profunda. Si el video tiene alguna productora en particular, pones, en vez de apellido y nombre, pones el nombre de la productora. En este caso, si vos no tenés una productora, lo que haces es poner Canal Encuentro y el año. Bien, utilizás el año que está publicado el video ese en YouTube o en la página web del Canal Encuentro. Y luego en recuperado pones la fecha en que vos lo encontraste. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Estas fueron como herramientas para empezar a ahondar en el mundo de lo que es todo lo que es la redacción académica. Después, si a ustedes les interesa algún tema en particular, hablen con las chicas de la agrupación y armamos algo, como recién al principio de la charla hablábamos de algo específicamente para tesis, lo podemos hacer, así que no hay ningún problema. Si les queda alguna duda cuando vayan abordando sus trabajos, si tienen alguna duda, me pueden escribir por correo. Mi correo es micaela.becker@unc.edu.ar. Yo voy a compartir esta presentación, la voy a transformar en PDF, bien, y la voy a compartir con las chicas de la agrupación para que se les envíe, y voy a adjuntar, voy a anotar ahora, así no me olvido, voy a adjuntarles un listado de conectores también para la redacción. Una consulta. Sí. Por ejemplo, yo estoy cursando el segundo año de la Tecnicatura en Producción y Realización de Medios en la Universidad de Córdoba, y para las actividades obligatorias, ¿puedo utilizar todo esto que se aprendió acá o solamente para tesis? No, es para cualquier trabajo en donde te pidan citarlo. Bien. O te piden redactar un texto, no es solo para tesis, es para trabajos prácticos, para finales, inclusive para, bueno, las tesis cuando ya te piden normas APA o un trabajo práctico que implica una investigación, por ejemplo, y te piden que haya una citación en normas APA, bueno, ahí, pero el tema de cómo estructurar un texto o cómo estructurar una respuesta, que es lo que vimos, ahí lo podés utilizar, sí. Bien, y después para el ámbito laboral, por ejemplo, cuando tengo que realizar algún informe de gestión o algo así, ¿también es apropiado utilizarlo o está de más? Lo que pasa es que un informe de gestión es un texto administrativo, entonces requiere otros, digamos, cánones o otro lenguaje.
Pero la estructura piramidal invertida te va a servir para redactar cualquier cosa, ir de lo general a lo particular. Cualquier cosa que quieras redactar te va a servir. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Cuando hablo de comenzar de lo general, es decir, poner el foco, lo principal, la consigna o la respuesta, y después ir desagregando hacia lo más profundo. Es como pensar en un iceberg. Vemos la punta y después en la profundidad vamos a ir desarrollando o profundizando la respuesta o el contenido que estemos desarrollando. Bien, gracias. No, por favor. Que no hay más preguntas, no sé. No, acá en los chats tampoco. Bueno, ahí justo preguntaron dónde se podía ver la clase después. Vamos a subirlos a los canales de YouTube de Sur, de cada facu. Así que ya también lo vamos a estar compartiendo y avisando por las redes sociales. Así que para que estén atentos y atentas. Te agradecemos mucho, Mica, por la clase magistral del día de hoy. La verdad que para quienes estudiamos carreras de las ciencias sociales y humanidades, tener este conocimiento nos es súper enriquecedor también, porque a veces, sobre todo cuando ya estamos en segundo año y empezamos como a transitar un poco más la carrera, nos empiezan a solicitar informes, ensayos, monografías, y a veces es como, bueno, ¿y cómo cito? O dan a veces, muchas veces, los docentes por sentado que el conocimiento de las normas APA está, entonces es como re importante ya tener este conocimiento previo y también de una manera súper práctica y didáctica como lo diste. Así que muchas gracias. Y por último, nada, que nos puedas pasar el material, así sí, nosotros se lo enviamos por mail a las personas que se inscribieron. Perfecto, sí. Bueno, lo último de normas APA. Si no les dice qué edición, utilicen estas herramientas que yo les expliqué. Por eso, si hay, por ejemplo, en alguna revista académica que ustedes quieren presentar un artículo, hay alguna especificación de la edición, normas APA, sexta edición, séptima edición, bueno, ahí sí van a tener que profundizar, ver cuáles son las características propias de esa edición. Pero si no hay una especificación, como puede ser en un trabajo práctico, bien, o en una tesis, que generalmente es muy raro que haya alguna especificación tan técnica, se utiliza esto, bien. Profe, sí. Disculpe que le pregunte otra vez. Se me acaba de ocurrir algo que me pasó cuando estaba citando. Si, por ejemplo, un artículo fue modificado por el autor y al lado aparece modificado tal día, tal hora, ¿tengo que poner la hora el día de modificación o que fue escrito originalmente? Buena pregunta. Lo que tenés que hacer en realidad es poner la fecha, la última versión. Siempre es la última versión o a la versión que vos accedes. Ah, bien, bien, bien. Bien. En caso de que haya, por ejemplo, un libro clásico, ¿no? Que haya, generalmente supongan un libro de Pierre Bourdieu que tiene como, o de Michel Foucault, que tiene muchísimas ediciones. Bueno, lo que pueden hacer es, cuando pongan el año en la cita, lo que hacen es poner el año de la edición que ustedes consiguieron, y dentro de ese paréntesis del año, adentro, corchetes y el año de la edición original. Si ustedes tienen ese dato. Si no lo tienen, no ponen el año de la edición que ustedes consiguieron. Siempre se pone el año de la edición que ustedes consiguieron. ¿Bien? Bien. Bueno. Sí. Hola, Mica. Te interrumpo un segundito. Sí. Muchas gracias por el taller. Yo soy Vir González, soy de la Facu de Artes, estudio visuales. Espero que a todos les haya servido este taller. A mí en lo personal me sirvió un montón, ya que arte, por lo menos visual, es una carrera muy práctica y donde tenemos muy pocas materias teóricas, y por ahí, al principio me pasaba que por ahí decías términos o cosas que para mí era chino,
no entendía nada, porque nunca vimos esto y no nos enseñan tampoco a desarrollar, incluso TPs, digamos, en arte es muy difícil, porque incluso nos exigen un lenguaje también elevado, entonces se nos complica un montón usar el lenguaje más tener esta forma de redactar. Chao, se me explotó la cabeza. Muchísimas gracias, porque sirvió un montón. Y de ahí les quiero decir a todos que apenas ahora se procesa el video, lo vamos a subir a los canales de todas las facu que participaron. Y con el tema del certificado, también para quienes lo pidieron, se hace mediante un link de Mercado Pago que se mandó por mail. Si no les llegó el mail, avísenos por el Instagram de cada sur, de cada facu, o a quien conocen, a Anita o a Dani o a Andy, que está acá también, y les pasamos. No hay problema con eso. Muchísimas gracias a todos por participar y paso la palabra a otra. Y muchas gracias, Mica, de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que les haya servido